Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 42 42 9309, WhatsApp más 502 42 42 9309. Hoy es el día 24 de junio 2023 y son exactamente las 10 de la noche con 40 minutos. El video que quiero hacer en este momento es corto y lo que quiero expresar es que cuando yo veo en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, videos o videos cortos de personas que hablan de la palabra de Dios, de la Biblia, del cristianismo, de mi propia iglesia, y yo me doy cuenta que en general hay mucha ignorancia a un nivel catastrófico, escandaloso. Y yo me doy cuenta cómo la gente en realidad, incluso gente que tiene liderazgo en la iglesia, incluso pastores, se nota que no pasa mucho tiempo inquiriendo en la palabra de Dios, en la presencia del Señor. Yo creo que lo que yo realmente quiero expresar es eso, y dejar claro es eso, que uno aprende y crece en lo espiritual y conoce la verdad cuando uno mismo va a la Biblia de forma constante y perseverando constantemente en la meditación de las Escrituras. Pero lo importante no es el tiempo que uno pasa leyendo la Biblia, sino que lo importante es que durante ese tiempo que uno está leyendo la Biblia, reciba la guianza y el entendimiento por parte del Espíritu Santo. Entonces, la verdad de la palabra de Dios y la exactitud de los conceptos solo se pueden conocer cuando uno está recibiendo la guianza del Espíritu Santo. En el momento que uno está dedicándole tiempo a la lectura de la Biblia, si uno tiene la actitud correcta, el Señor lo asiste a uno. ¿Qué quiero decir con que uno tenga la actitud correcta? Si el Señor mira que uno verdaderamente quiere conocer la verdad y que está dispuesto a vivir conforme a ella, Dios le muestra a uno la verdad y recibe uno la asistencia del Espíritu Santo, dándole poder a uno, dándole entendimiento. La clave es esa. Es lo que no hay en este momento. Digamos, ni siquiera los pastores buscan entendimiento por parte del Espíritu Santo. Es que si uno no recibe entendimiento por parte del Espíritu Santo, por mucho que uno le dedique mucho tiempo a la lectura de la Biblia, uno se va a confundir, la va a malinterpretar. Entonces uno necesita para conocer la verdad de la palabra de Dios y la verdad de los conceptos de la Biblia, uno tiene que tener entendimiento por parte del Espíritu Santo. Una cosa que hay que comprender es que, ¿a qué me refiero con conceptos de la Biblia? Digamos, algunas ideas y verdades de la existencia no se conocen por uno o dos versículos de la Biblia. Hay que sumar la Biblia. Hay que sumar un montón de versículos de la Biblia, pasajes de la Biblia, que hacen que uno se forme la idea correcta con respecto de alguna verdad. Digamos, por ejemplo, lo que yo he estudiado y la gente que ha escuchado algunos de mis videos saben de qué yo hablo. Yo hablo de principios bíblicos que generan prosperidad financiera y la multiplicación del dinero, la forma perfecta de ofrendar, la ayuda del prójimo. Y todavía la gente está en discusión si digamos, si dice la Biblia algo acerca de prosperidad financiera. Eso ya tendría que estar superado.
Por supuesto que habla desde el momento que habla, enseña cómo administrar el dinero y cómo administrar las riquezas, demandando para él, Dios demanda para él ofrendas y demanda que le ayudemos al prójimo de sus necesidades, lo ayudemos económicamente de sus necesidades. Ya nos está diciendo cómo tenemos que administrar nuestro dinero, y eso es lo que provoca precisamente la obediencia a esos principios, esos mandamientos que nos enseñan a ofrendar, nos enseñan a dar al prójimo, a ayudar al prójimo, son la base de toda la doctrina que es de los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Entonces, para tener una idea completa de una verdad bíblica, porque digamos estos principios bíblicos que generan prosperidad financiera son una doctrina se forma por la suma de la palabra de Dios. Hay que sumar la palabra de Dios, hay que sumarla, ir aquí, ir allá, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, por igual. Estos principios bíblicos que generan prosperidad financiera son una suma indiscriminada del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, pero digamos, hay que entender que digamos un concepto complicado de la Biblia, una verdad bíblica, una verdad de la existencia, porque las verdades bíblicas son leyes naturales, son verdades de la existencia. O sea, una doctrina bíblica es una ley universal, una ley natural, como son estos principios bíblicos que generan prosperidad financiera, son leyes naturales. ¿Qué quiere decir con leyes naturales? Lo que quiero decir con leyes naturales es que, digamos, yo voy y le doy un dinero a una persona necesitada, eso me va a traer a mí bendición. A mí me va a traer bendición, me va a traer multiplicación de mi dinero. Si llevo una ofrenda a la iglesia, depende de qué ofrenda sea, porque hay varios tipos de ofrendas. Digamos, hablemos de la ofrenda del diezmo, que se practica en las iglesias evangélicas. Nos da protección, solo protección nada más. Está la ofrenda voluntaria, que es la otra ofrenda que se echa junto con el sobre, porque digamos el diezmo se pone en un sobre, se echa en el canastito. Y entonces las monedas que echamos además del sobre con nuestros diezmos es, digamos, una ofrenda que nos trae otro tipo de bendición, que sería, digamos, nos acerca a cumplir nuestras metas, nos acerca, nos ayuda, nos empuja, digamos, a que nuestros deseos se hagan realidad. Es la ofrenda voluntaria. Entonces, son leyes naturales. No puede pasar que yo haga una ofrenda a la iglesia y que no pase nada, porque son leyes naturales. Yo hago una ofrenda a la iglesia para Dios, algo va a pasar, porque tiene que pasar, porque es una ley. ¿Cómo si una persona se avienta de un 10º piso de un edificio? Algo va a pasar, porque existe lo que es la ley de la gravedad. Todo lo que sube tiene que caer. Así de fácil, así de sencillo. Si yo doy un dinero a una persona necesitada en la calle, eso va a generar que algo suceda en mi vida. Y lo más dramático de todo es que si no lo hago, también va a hacer que algo suceda en mi vida. Si yo, andando por la calle, paso por donde está una pasarela, a la par de la pasarela hay un hombre ciego con una palangana de plástico en la mano, sosteniendo con la mano, pidiendo limosna. Yo paso de largo o le doy dinero. De cualquiera de las dos formas, algo va a pasar en mi vida. Si no voy a la iglesia y nunca entrego ofrendas porque ni siquiera soy cristiano, o soy cristiano pero no voy a la iglesia, o voy a la iglesia pero no doy ofrendas, eso va a tener una consecuencia. Porque estas son leyes naturales, funcionan de forma natural. Me doy cuenta también en videos en las redes sociales cómo, digamos, mucha gente critica a los pastores porque reciben ofrendas. Y hace un rato, hoy en la noche, estaba viendo el video de un muchacho que decía:
¿Por qué dejé de ser cristiano? Dejé de ser cristiano porque mis papás eran evangélicos y mi papá era pastor. Yo me di cuenta cómo los pastores se hacían millonarios y predicaban del amor al prójimo, pero ellos se hacían millonarios. Yo nunca... Yo voy a decir una cosa. Por un pastor millonario que haya, habrán 50,000 que son pobres, porque la mayoría de pastores son pobres. Ojalá fuera así. Porque como no se conocen los principios bíblicos que crean prosperidad financiera, no se conoce la verdad de la palabra de Dios, no se conoce la verdad, no se predica tampoco la verdad acerca de los principios bíblicos que generan prosperidad, ni los pastores lo conocen, la mayoría de pastores son pobres. ¿A quién se le ocurre decir que los pastores están haciendo millonarios? La gente escucha eso y se enoja, porque cuando una persona escucha eso, que alguien diga, los pastores están haciendo millonarios porque piden diezmo, y despiertan a las personas sus más bajos instintos, despiertan la envidia, y porque saben que no tienen, sueñan con que algo milagroso suceda en su vida que los saque de la miseria. Luego se enteran que los pastores están siendo millonarios porque están pidiendo diezmo y ofrendas. La gente se enoja. ¿Pero cuántos pastores millonarios hay? La mayoría de pastores, yo diría que el 95% de los pastores, no, el 95% no. El 99.99% de los pastores son pobres. Ojalá no fuera así. Yo mismo quisiera que eso fuera verdad, que todos los pastores fueran ricos. Porque todos los pastores fueran millonarios significa que tienen grandes, digamos, congregaciones. Para que un pastor sea millonario tiene que tener una congregación de 25,000, 30,000 miembros. Y ahí vienen cuando se construyen aquellos grandes templos. Eso sería magnífico. Maravilloso sería que cada pastor tuviera tanto éxito, tanta victoria en su vida espiritual, que fuera millonario y que construyera un gran templo. Como hizo mi pastor. Que él, siendo un gran administrador, con solo ofrendas de la congregación, una congregación que pasó de 8 personas en su casa a más de 15,000 miembros actualmente, con 2 templos, uno para 12,000 personas, otro para 5,000 personas. Él, por ser un gran administrador, ha logrado eso. Y eso es tener éxito, eso es ser victorioso. Ojalá todos fueran así, pero no es cierto. Pero hay gente que dice que todos los pastores están siendo millonarios porque piden diezmos y ofrendas. Y despiertan en la gente que escucha eso, despiertan sus más bajos instintos de envidia, de avaricia, de codicia. Y maldicen a los pastores, es que le sacan el dinero a la gente en las iglesias. Les voy a decir una cosa, es trabajo del pastor y mandamiento de Dios para los siervos de Dios, los pastores, que pidan ofrendas, porque aquí se demandan ofrendas. Dios demanda ofrendas, es decir, traigan mis ofrendas, dice Dios, se la entregan al pastor porque él me representa a mí. Yo le voy a decir qué tiene que hacer con ese dinero y vamos a seguir haciendo crecer la obra, mi obra. Pero ese dinero tiene que ser en la mano de los pastores, ellos lo van a administrar, ellos lo van a manejar. Si no lo manejan bien, tienen que darme cuentas a mí, pero ese dinero es mío, dice el Señor. Yo lo voy a bendecir a ustedes. Simplemente es el sistema que Dios creó, que Dios diseñó. Dios demanda ofrenda a su palabra, explica así cómo funcionan sus bendiciones, cómo se generan sus bendiciones. Los pastores tienen la obligación de predicarlo, de recibir las ofrendas, y Dios se encarga de darle bendición a todas las personas que cumplen con sus mandamientos. Entonces, la ignorancia en la iglesia en este momento actual, es catastrófica. Lo que se predica son partes del Evangelio de Jesucristo, las partes más conocidas, las partes más conocidas. Ya digamos, ya no existe la ambición del pueblo de Dios, empezando por los pastores hasta la persona que se acaba de convertir. No existe la mentalidad de decir, bueno, voy a profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios y voy a meterme a la palabra para conocer las cosas que no conozco yo, ni conoce mi pastor, ni conoce los directores y maestros del seminario teológico
más famoso aquí de mi país. Simplemente las cosas que nadie sabe, las voy a conocer yo porque me voy a meter de lleno a la palabra. Pero yo estoy hablando por experiencia, porque los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, la prosperidad financiera bíblica se basa en dos pilares que son ofrendar a Dios y ofrendar a las personas necesitadas, o sea, darle a las personas necesitadas. Sobre esos dos pilares se asientan lo que son los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Yo sé todo eso, pero parece que a nadie le importa, porque cuando se hablan de ofrendas, la gente simplemente no quiere saber nada. Miren, si se trata de que yo dé más de ofrendas, yo no quiero saber nada. No, usted no me diga nada. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué no dice? A mí no me importa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué no dice la Biblia de ofrendas? A mí no me importa. Con mi dinero no se metan. De la pura carne, la pura avaricia, la pura carne, la pura falta de espiritualidad, hace que la gente deseche el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, pero el punto es ese, del que yo quiero hablar únicamente en esta noche, es ese: la ignorancia, la falta de ambición de conocer la Biblia en su totalidad, y aquellas cosas que no conocemos, porque alguna gente, la mayoría de cristianos, creen que ya se sabe todo de la Biblia. Ya no hay nada más que saber, ya lo sabemos todo. Y ahí está aquí. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. No, que hay apóstoles actualmente, no hay apóstoles actualmente, que sí existe la teología de la prosperidad, que es verdad. No, eso es una mentira, eso es la teología de la prosperidad, que yo no sé ni qué es. Pues yo no estoy hablando de la teología de la prosperidad, no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, estoy hablando de la Biblia. La Biblia. Yo estoy hablando de la Biblia. La Biblia. No estoy defendiendo la posición de nadie, ni me interesa a mí saber nada del evangelio de la prosperidad, que la teología de la prosperidad. Yo no sé ni qué es. Yo lo que entiendo es que siempre que alguien habla de dinero en una iglesia, ya se le tacha como que está hablando eso está hablando de la teología de la prosperidad. Nadie sabe ni qué es esa cuestión. Cuestión de que se habla de dinero nada más. Si se habla de prosperidad, ya la palabra prosperidad es una mala palabra. Ya satanizaron el tema. Entonces, ya se perdió toda objetividad. ¿Qué dice la Biblia del tema? A nadie le importa. Vengo a decir que el tema de la prosperidad financiera bíblica tiene que ver con ofrendar y dar ayuda al prójimo. Si tengo que meterle mi mano en el bolsillo porque Dios me lo está mandando, a mí no me importa, dice la mayoría de gente, la mayoría de personas. A mí no me importa lo que la Biblia diga, ni me importa lo que usted haya hecho para hacer esas cosas, hermano, porque simplemente con mi dinero no se meta. Entonces, cuando Dios no mire en la persona la intención de obedecer su palabra, no se la muestra. Y por eso los principios que yo predico no son conocidos, porque la gente, Dios no se lo ha podido mostrar a nadie. ¿Por qué? Porque nadie está dispuesto a ponerlos en práctica. Nadie viene a la Biblia diciendo, bueno, yo quiero saber cómo se ofrenda así exactamente, precisamente, perfectamente. Yo quiero saber cómo se ofrenda, o sea, voy a leer la Biblia. No, nadie. A nadie le importa, nadie viene a la Biblia para aprender cómo ofrendar. Entonces a mí realmente me saca de quicio como pastores, y pastores de muy buen nombre, famosos porque tienen programas en televisión o hacen videos en YouTube y ya son conocidos, hablan lo que no saben. Tanto los que hablan a favor a favor del tema de la prosperidad financiera bíblica, no conocen el tema, y los que hablan en contra, menos todavía, porque ni siquiera creen que existe el tema. Ellos saben menos todavía, entonces no lo estudian tampoco. Pues si yo creo que un tema no existe en la Biblia, no lo voy a estudiar, no lo voy a buscar. Si yo creo que un tema bíblico no existe, no lo voy a buscar. Entonces estaba jugando con la gatita que estaba con mis piernas, me está mordiendo los dedos. Entonces, perdón, me distraje por un momento. Miren, pues, ni los pastores van a meterse a la Biblia para inquirir
¿Qué más hay en la Biblia? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay en la Biblia? O para corregir los errores del bagaje teológico de su iglesia. En todas las iglesias hay grandes errores, la ignorancia que impera en la iglesia cristiana es una cosa terrible porque nos alejamos de la Biblia, nos apartamos de la Biblia. Yo veo cómo muchas personas hacen videos en las redes sociales para hablar en contra de lo que es la ideología de género y digamos contra el aborto, este movimiento ideológico a favor del feminismo, pero que esa es una ideología bastante exacerbada que habla, digamos, a favor de la mujer, pero de una forma, digamos, como casi, digamos, como una rama del nazismo prácticamente, una cosa terrible. Entonces, me doy cuenta de que estas cosas tan terribles que están sucediendo, cómo se les está inculcando a los niños en las escuelas, la ideología de género y todo eso. Incluso ya hay leyes que, digamos, en los Estados Unidos y en otros países donde si digamos un jovencito se le ha hecho creer que nació con un cuerpo de hombre, pero que en realidad es mujer, si este jovencito pide a sus padres que le financien que lo apoyen en un cambio de sexo, una cosa así, y si los papás no lo hacen, entonces él tiene derecho a demandar a los papás y meterlos a la cárcel a los papás. Entonces los papás pueden perder la custodia de sus hijos. Están obligados a apoyar a sus hijos en lo que es el cambio de sexo. Pero todo ese tipo de cosas y todo el caos que hay en el mundo actualmente y toda la ignorancia que hay en el mundo actualmente es culpa de la iglesia. Es culpa de la iglesia. Porque ni los cristianos conocen la Biblia. Y pretendemos que los demás, los que no son cristianos, vivan conforme a la palabra, pero ni nosotros vivimos conforme a la palabra. Ese es el punto, por lo cual yo quería hacer este video. El mundo está como está por culpa de la iglesia. ¿Cómo es posible que Señor Jesucristo, siendo Él solo Él, cambió el mundo? Actualmente hay como 8.000 millones de personas en el mundo, o tal vez un poquito menos, porque hace poco sabía que eran 7.000 millones de personas en el mundo, ya será un poquito más. Hay 1.000 millones de cristianos protestantes, 2.000 millones de católicos, 800 millones de evangélicos y 1.200 millones de católicos. Entre católicos y evangélicos, y sabemos que los católicos pues no son la misma cosa que los evangélicos. Los católicos tienen poco conocimiento de la Biblia, casi nada conocimiento de la Biblia. Pero digamos, entre católicos y evangélicos somos 2.000 millones, contra 5.000 que no son cristianos. Pero 2.000 millones de cristianos, los cristianos somos el cuerpo de Cristo, no podemos cambiar el mundo. Con Jesucristo Él solo cambió el mundo. Entonces, si nosotros nos apegáramos a la palabra de Dios y la conociéramos, para conocer la palabra de Dios hay que dedicarle mucho tiempo. Si lo hiciéramos, la conoceríamos, podríamos predicar la verdad al mundo y transformar el mundo. Pero ni los cristianos conocemos bien la palabra. Entonces, el punto, lo que yo quería dejar claro en este video es la ignorancia. Es una cosa terrible, que ya no existe la intención, la idea de venir a la Biblia para conocer las cosas que no conocemos, porque digamos, ya los pastores que digamos estudiaron 3 años en un seminario teológico, otros se quedaron 2 años más para una licenciatura, otros se quedaron 2 años más para un doctorado, otros se quedaron 2 años más para una maestría en teología. Ya no les cabe en la cabeza que no sepan algo de la Biblia. Nos falta un montón de cosas por conocer y perfeccionar las cosas que creemos que ya conocemos, porque las cosas que conocemos, casi 2, 3 cosas básicas son las que conocemos bien.
Y casi en todo lo demás la gente están equivocados, están, digamos, muchas cosas están equivocadas con respecto de lo que se habla de la Biblia. Es una cosa terrible. Y se nota cómo la gente no está dispuesta a dedicarle tiempo, en serio, una gran cantidad de tiempo a la lectura de la Biblia, no a libros de teología. No es que yo los sábados, yo los lunes voy al lunes del pastor, allá en el seminario teológico. En Guatemala hay un seminario teológico muy famoso, el Seminario Teológico Centroamericano, CETECA se llama, Seminario Teológico Centroamericano, es del lunes del pastor. Es un curso para gente que quiera ser pastor, un curso de teología que solo se da los lunes. Es que yo voy a los lunes del pastor. No, yo voy los sábados a recibir estoy sacando el profesorado de teología en los sábados. Y otros que se pasan toda la semana estudiando teología, pero digamos, están estudiando teología, no la Biblia. O sea, la Biblia y la teología son dos cosas diferentes. La teología dice una cosa, la Biblia dice otra. Aquí lo que vale es lo que la Biblia diga. Lo que hay que estudiar, lo que hay que leer, es la Biblia nada más. Lo que hay que leer, lo que hay que estudiar es la Biblia. Solo la Biblia nada más. Solo la Biblia nada más. Y el problema es ese. Creamos que el alimento teológico o bíblico, o sea, el alimento espiritual de la palabra de Dios, ya no viene por la Biblia, viene por lo que escuchamos en la iglesia los domingos. Ahí en la iglesia escuchamos, el pastor predica lo que estudió en el seminario teológico, el seminario teológico estudió teología. El pastor nunca fue a la Biblia. Y los miembros de las iglesias no van a la Biblia tampoco. Nadie va a la Biblia. El pastor no va a la Biblia, nunca fue a la Biblia, estudió en el seminario teológico, estudió teología. Las ovejas, las congregaciones, no van ni al seminario teológico ni a la Biblia, sino que solo van a la iglesia a escuchar lo que el pastor dice allá. Y entonces uno se acostumbra a lo que el pastor ha enseñado en mi iglesia, entonces ya no creo yo otra cosa. Vengo yo, les explico la Biblia. Yo estudiaba solo la Biblia nada más. Y a nadie le importa lo que tengan que decir. He aprendido cosas maravillosas, pero... Entonces el punto es que por la ignorancia de la iglesia, que realmente no conoce la palabra de Dios, ya ni los pastores les importa la Biblia, se está aplicando otra cosa, otro evangelio, muy parecido a la Biblia, se cita la Biblia, se cita los pasajes de la Biblia, se predica sobre esos pasajes, pero no es, digamos, no son conceptos exactos, no son conceptos correctos. Entonces el punto de este video es que le quede claro a usted que está viendo este video que la única forma de conocer la verdad, las verdades bíblicas, es yendo a la Biblia y una actitud de obediencia, que lo que Dios me diga, porque cuando yo estoy leyendo la Biblia, Dios me está hablando, me está diciendo qué tengo que hacer, pues tener la actitud correcta de decir, bueno, lo que Dios me diga que haga, eso voy a hacer y lo voy a obedecer, y voy a vivir conforme a su palabra. Entonces, cuando Dios mira que uno viene con una actitud de estar dispuesto a hacer su voluntad, entonces uno viene y recibe entendimiento del Espíritu Santo y comprende de forma exacta los conceptos. Entonces, ¿cuál es el punto entonces? Necesitamos orar y leer la Biblia todos los días, una buena cantidad de tiempo, no menos de media hora. Primero, lectura de la Biblia. Media hora de lectura de la Biblia, media hora de oración. Y vamos a ir con una actitud de, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Muéstrame tu voluntad, porque quiero vivir conforme a tu palabra. Esa es la actitud correcta. Para lo que es ir a leer la Biblia, para lo que es orar, Dios mío, muéstrame tu voluntad, porque quiero vivir conforme a tu voluntad. Quiero saber qué error estoy cometiendo, cómo tengo que vivir para agradarte. Muéstrame. Entonces ves cuando Dios viene, nos da entendimiento, y es cuando realmente vamos a conocer verdaderamente la palabra de Dios. Es cuando verdaderamente vamos a conocer la palabra de Dios. Así que es importante que cada persona transforme su vida dedicándole más tiempo a la lectura de la Biblia y de oración todos los días. Que Dios
Lo bendiga.